Bueno, el amor de nuestras vidas es Jesucristo, amén. Amén. Y hoy nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y debemos tener una mejor amiga, ¿cierto? ¿Quién? La palabra de Dios debe ser nuestra mejor amiga. Entonces vamos a darle otro aplauso de gratitud al Señor y vamos a recibir a nuestra mejor amiga, la palabra de Dios, a través de alguien que está lleno de nuestro mejor amigo, amén, el Espíritu Santo. Bienvenido, Daniel. Gracias. Bueno, démosle gloria a Dios porque Él nos permite estar hoy aquí, amén. Vamos a darle gracias al Señor por el tiempo que nos permite para escuchar su palabra. Ponga su corazón en disposición. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Dios. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque tú prometiste, Dios, que si estamos reunidos en tu nombre, más de 2 personas, ahí estarías tú, bendito Dios. Por eso te damos la bienvenida y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Dios, para que podamos recibir este mensaje y hacerlo vida, bendito Dios. En tu nombre, Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy es un día de colores rojos, rosados. Yo veo muchas damas vestidas de rojo. Sabían que íbamos a celebrar el Día de Amor y Amistad, ¿verdad? Es un día especial, ¿cierto? Aunque se celebró comercialmente el día viernes 15, nosotros podemos celebrar el amor de Dios todos los días. Amén. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien que los ama? Sin pensar en Dios. Vamos a hablar humanamente. ¿Cuántos tienen una persona que los ama? Levanten su mano. Uy, creo que nadie se quedó. Bueno, la mayoría tenemos una persona que nos ama por lo menos. Otros tienen muchas, ¿verdad? Y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el amor? Dios es amor. Amén. Según el mundo y una definición tradicional, nosotros encontramos que el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación. Ustedes pueden verlo en la pantalla. Hay 2 definiciones, una que nos la da el diccionario de Oxford y otro el de la Real Academia Española de la Lengua. La primera dice: es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y la segunda definición dice: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, de acuerdo a estas 2 definiciones que acabamos de leer, podríamos decir que hay mucho amor, ¿cierto? Porque dice que son sentimientos y la mayoría dejamos aflorar nuestros sentimientos cuando nos sentimos atraídos hacia algo o hacia alguien, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy hay mucho amor por las mascotas. Yo tengo un gato y yo quiero mucho el gatico, pero no creo que lo ame, en realidad. Lo quiero mucho. Pero ustedes se han dado cuenta que hoy, según el concepto del mundo y lo que acabamos de leer, hay un fuerte sentimiento de atracción y de desearle lo bueno hacia las mascotas, ¿cierto? También hacia las personas, pero también hacia las cosas. Entonces podríamos decir que el mundo está lleno de amor, porque hay gente que ama el dinero, porque hay gente que ama los bienes, porque hay gente que ama muchas cosas, ¿cierto? Eso según la definición del mundo. Pero Dios nos da una definición diferente de lo que es el amor. Y vamos a ver en realidad qué es el amor según el concepto que está en la palabra de Dios, y es el que es válido para nosotros como creyentes. Amén. Entonces, en la palabra de Dios encontramos
en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Yo creo que esto de pronto lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído, hemos estudiado esta palabra y vamos a ver que Dios tiene algo bonito para nosotros el día de hoy. Versículos 4 al 7, dice la palabra de Dios. Voy a leerlo en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Sigue habiendo el mismo amor que había? ¿Será que ese amor, ustedes pueden ver en la pantalla que ahí están todos los adjetivos que tiene la Biblia para el amor en este pasaje? Entonces es bondadoso, es paciente, no es orgulloso, no es ofensivo, no es celoso, no es fanfarrón y todo lo que leímos ahí. ¿Seguimos pensando que hay mucho amor en el mundo? Yo creería que no, ¿cierto? Y si hacemos una autoevaluación, un análisis interno de nuestra vida, nos pone a pensar harto. ¿Será que nosotros sí amamos en realidad? ¿Será que a nosotros sí nos aman en realidad? Y por eso les hacía la pregunta al iniciar el servicio. ¿Cuántos tienen una persona que los ama? Ahora, ¿cuántos aman a alguien, a una persona? Y quiero que levantemos la mano nuevamente. Muy bien. Pero no con el amor que leímos al principio, que simplemente es un sentimiento fuerte de atracción o de que queremos que le vaya bien a los demás. No con ese amor, porque ese amor se puede presentar ante cualquier situación y es fácil de ofrecerlo y fácil de recibirlo. Pero el amor verdadero que la palabra de Dios nos muestra es este que está en la pantalla. Es un amor bondadoso, ¿cierto? Y como a mí me gustan las definiciones, yo parezco un diccionario. Cuando traigo la palabra de Dios me gusta traer definiciones para que entendamos bien lo que estamos hablando. Vamos a empezar una por una de estas características. Dice la palabra de Dios que es paciente, ¿verdad? El amor es paciente y según la definición del diccionario de Oxford, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, oigan bien, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Cuántos soportan adversidades? Las soportamos, ¿cierto? ¿Cuántos lo hacen sin quejarse? Ya bajamos la mano, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice la palabra, que el amor es paciente y la paciencia por definición no se queja. Entonces, ¿seguimos creyendo que estamos amando a los demás? ¿Cuántas veces tengo que soportar cuando mi esposa está de mal genio porque no ha comido? Se pasó la hora de almuerzo y de pronto le empezó a dar mal genio. Yo la soporto, pero a veces me quejo, a veces hasta con ella misma. Mi amor, pero ¿por qué? Aguante un poquito, mire, ya nos está estresando, ¿sí? En algo tan sencillo como eso. ¿Cuántas veces cuando en la empresa se demoró 2 días el pago, empezamos a quejarnos? Pero a veces decimos que amamos nuestro trabajo, ¿cierto? Y en algo tan sencillo empezamos a quejarnos. ¿Cuántas veces le oramos a Dios para que responda una necesidad que tenemos y no esperamos y nos quejamos? Nos quejamos con otras personas y a veces nos quejamos con el mismo Dios, pero aún así decimos amar a Dios, ¿cierto? Que el amor ya no es tan sencillo como lo estábamos viendo. Entonces, como hoy es el día del amor y la amistad, vamos a aprender a amar en realidad. Y el título del mensaje es, si lo puedes poner por favor en la pantalla, Amor sin condición. ¿Cuántos quieren ser amados sin condición? Amén. Ustedes han visto a veces en esas telenovelas mexicanas venezolanas, turcas ahora que están de moda, de cantidades de países que salen telenovelas, que el amor casi siempre es condicionado a algo. Por lo general es al dinero, al poder,
Entonces el hacendado que tiene la finca más grande es el que se roba el amor de la muchacha que es la protagonista, ¿sí? Siempre hay una condición, o porque es el que mejor la trata, y ese es el amor del mundo. El amor del mundo siempre viene condicionado a algo. Nosotros amamos porque, ¿cierto? Entonces yo amo a mi esposa porque mi esposa me ama mucho, porque mi esposa me trata muy bien, porque mi esposa es una bendición, es trabajadora. Por eso yo amo a mi esposa. ¿Será que ese es el amor que nos ofrece Dios? ¿O será que Dios nos ofrece un amor que es a pesar de? Dios nos ofrece un amor que es a pesar de, no porque. Dios no nos ama porque seamos buenos. Nosotros somos mentirosos, somos chismosos, somos pecadores. Todos los días desobedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios, y aún así Dios nos ama. Dios no nos ama porque seamos mentirosos, porque seamos pecadores. Él nos ama a pesar de serlo. A pesar de ser nosotros, Dios nos sigue amando, y ese es un amor sin condición. Amén. Dice la palabra que el amor es bondadoso. ¿Y qué es la bondad? La bondad es una inclinación natural a hacer el bien. ¿Cuántos nos inclinamos siempre a hacer lo bueno, a hacer el bien, en toda circunstancia? No solo cuando a mí me tratan bien, porque es fácil ser bueno cuando son buenos conmigo, pero cuando no son buenos conmigo, como dicen por ahí, mal por mal, ¿cierto? Se paga mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Esa es nuestra tendencia natural, y eso no es bondad. Entonces, si nosotros tenemos esta tendencia a pagar mal por mal, no estamos amando en realidad, como nos dice la palabra de Dios. Estamos teniendo simplemente un sentimiento fuerte de apego hacia alguien o hacia algo, pero no estamos amando. Y aquí viene algo donde el Señor me hablaba mucho, y creo que nos vamos a detener un poquito en este punto. ¿Puedes poner la imagen donde están todos los adjetivos, por favor? Hay uno que está ahí, que es el que sienten las parejas cuando uno de los dos está charlando con otra persona desconocida. ¿Cuál es? Los celos, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios que el amor no es celoso. Ahí está escrito, debajo de bondadoso dice, no es celoso. ¿Y quién es el celoso? Por definición, lo más sencillo sería decir el que tiene celos. Y el que tiene celos es el que no quiere ver a una persona querida con otra que no sea él mismo por miedo a perderla. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta definición que les acabo de decir, los celos nacen de un temor, nacen de un miedo a perder algo, no solo a perder una persona. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas que son celosas con su situación económica y viven con miedo de perder la posición en la que están, de perder el trabajo donde están? Otros viven con miedo de perder la pareja, ¿sí? Y estos celos de los que estamos hablando son totalmente dañinos, agresivos y ofensivos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los casos de agresión intrafamiliar, entre parejas específicamente, se dan por celos, ¿sí? Los celos son un mal terrible que se carcome a la sociedad y se carcome a las familias. Incluso hay celos de nuestros vecinos, porque a veces tienen algo más que nosotros, tienen más posesiones. Envidiamos las posesiones de los demás, y eso hace parte de los celos. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo que no va con el amor, ¿verdad? Y yo les dije que nos íbamos a detener un poquito en el tema de los celos. ¿Y por qué? Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo en la Reina Valera, en la pantalla va a aparecer. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros no debemos temer. Entonces, si en nosotros hay celos, hay temor de perder a una persona, no amamos en realidad. ¿Y cuántas parejas se juran y se dicen amor todos los días incluso, pero todos los días se celan? ¿Será que hay amor real en esas parejas?
donde hay uno o los dos son celosos, ahí no hay amor real. Ahí hay un fuerte sentimiento de apego hacia la otra persona, pero no hay amor real, porque donde hay amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Amén. Y si tememos es porque no amamos, dice la palabra de Dios. Otras definiciones de celos. Nos dice también que es una sospecha. Algunos celan por sospecha, ¿verdad? Sin tener nada en realidad a qué apegarse. Inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra persona. También es envidia del bien ajeno. Y estos, mis hermanos, son los celos totalmente destructivos que el Señor en su palabra nos está diciendo que no debemos temer, que no debemos tener cuando decimos amar. Pero hay otro tipo de celos, y por eso nos deteníamos en esta palabra, porque diríamos, pero ¿por qué el Señor me dice que no tenga celos y Dios es celoso? ¿Cierto? Y en la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, y hay muchos pasajes específicamente, y donde más se repite es en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio. Hay muchísimos pasajes que nos hablan de que Dios es un Dios celoso. Entonces yo quedo como confundido. El amor no es celoso, pero Dios es celoso, y también me dice la palabra que Dios es amor. Hay como una contradicción, ¿será? De ninguna manera, mis hermanos, porque la palabra de Dios hay que leerla completa en contexto. Nosotros no podemos tomar un pasaje y crear una doctrina de este pasaje, porque nos estamos desviando y estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, que en los postreros tiempos habrán falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué hay falsos maestros? Porque se pegan de un pequeño texto para crear toda una doctrina detrás de él. Entonces, mire lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5 versículos 8 al 9. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Amén. Entonces, ¿ven que Dios es celoso? Y también nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 15 al 16, hablando del pueblo de Israel. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios. Aquí está ya en la pantalla. Entonces abandonó a Dios, quien los había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Amén. Entonces, en estos dos pasajes, la palabra de Dios nos presenta un Dios creador, un Dios poderoso y un Dios celoso, ¿sí? Pero este es un celo santo, mis hermanos, muy distinto a los celos que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque este es un celo de santidad. El Señor cuida y protege lo que es santo, y Él está constantemente velando por la santidad y por la santidad de sus hijos. Él quiere que nosotros permanezcamos en santidad, y eso es lo que Él cela. El Señor tiene un amor tan fuerte que lo lleva. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? Ante el Padre. Entonces, imagínense si nosotros tenemos sentimientos fuertes, imagínense cómo son los de Dios. Un ser tan poderoso, un ser tan grande que a veces no alcanzamos a dimensionarlo. Así mismo es el fuego que Él siente por la santidad, porque Él es santo. Y ese es el celo de Dios, y ese es el celo santo que está permitido en la palabra de Dios. Y es el mismo celo que sintió el apóstol Pablo cuando le habló a la iglesia de Corinto y le decía lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 1 al 2. Espero que toleren un poco más de mis tonterías, hablando el apóstol Pablo. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura
a su único esposo Cristo. Amén. Entonces, el mismo celo que sintió el apóstol Pablo por la iglesia de Dios es el que siente Dios o sintió Dios por el pueblo de Israel y lo siente hoy por nosotros. Es un celo santo, no es un celo compulsivo, no es un celo dañino, sino que es algo que quiere cuidar y proteger lo que es de Él. Amén. Nosotros como iglesia, dice la palabra de Dios, que somos la novia de Cristo. Y un día habrá unas bodas que se llaman las bodas del Cordero, donde nos casaremos con nuestro Señor Jesús. Amén. Y este es el celo que tiene Dios por su novia. Imagínense que todos ustedes son padres y tienen una hija, y la hija está comprometida con un buen hombre. ¿Ustedes dejarían que se le acerque un gallinazo, como dicen por ahí, a buscar hacerle daño antes de que se case? Ahí habría celos de padre, ¿cierto? Y son celos buenos. Es un celo bueno porque es un celo protector. Ese es más o menos, pero en un sentido muy superior y mucho más santo, el celo que tiene Dios por su iglesia y por sus hijos. Así es, nosotros somos hijos de Dios y somos la novia de Cristo. Estamos comprometidos con Cristo. Un día estaremos en su presencia y nos casaremos como iglesia. Y Dios tiene celos de nosotros. Nos cuida y nos protege. Amén. Entonces quería hacer esa diferenciación entre los celos mundanos que nos llevan a mal, a destrucción, y el celo santo de Dios. También dice la palabra de Dios que el amor no es fanfarrón. ¿Conocemos algún fanfarrón? Yo conozco varios. Y la definición de fanfarrón es el que alardea de lo que es y de lo que no es. ¿Cierto? Es que yo soy muy bueno porque yo soy profesional, tengo especialización, tengo maestría y estoy haciendo doctorado. Ese es un fanfarrón, porque se está enorgulleciendo de lo que es. Posiblemente lo sea, tenga todos esos títulos, ¿sí? Pero es un fanfarrón, se está enorgulleciendo, porque dice que es bueno por eso que tiene. Pero también hay el fanfarrón que dice que es muy rico y todo lo debe. Y ante la sociedad se da la gran vida, se da lujos, pero todo lo está debiendo. Ese también es un fanfarrón. Pero también hay un fanfarrón que dice que es humilde y sencillo y en su corazón no hay más que orgullo. Y se enorgullece, como decía el argentino, estoy orgulloso de lo humilde que soy. ¿Cierto? Ese es un fanfarrón también. Y el amor no es fanfarrón. Es decir, que si usted no siente algo por la persona que dice amar, pero sin embargo se lo expresa, usted es un fanfarrón y usted no ama de verdad. Si yo le digo a alguien que lo amo, pero no he cumplido las anteriores características, estoy siendo fanfarrón. Está, yo creo que muy amoroso el mensaje hoy. Dice la palabra de Dios que no es orgulloso. Y aquí nos toca a todos, ¿cierto? Porque yo creo que un mal común en la sociedad también es el orgullo, ¿verdad? Y tiene que ver un poco con la fanfarronería. Dice que el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia sus propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Pero a veces no es solo con los méritos de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos enorgullecido de los méritos de nuestros hijos, de nuestra pareja? Está bien sentirse bien por eso. No es pecado sentirse bien porque sus hijos se graduaron, porque sus hijos consiguieron un buen trabajo. Está muy bien sentirse bien por eso, pero hay que darle la gloria y la honra a Dios y nunca usar eso para pasar por encima de otros y creerse superior a los demás. Es que en mi familia sí sacamos todos profesionales. Es que en mi familia sí todos tienen un buen trabajo, ¿sí? A veces nosotros como cristianos pasamos por eso. Es que yo sí soy predicador, en cambio usted es el que atiende a los que van llegando. A veces pasa, mis hermanos, y aquí en la iglesia no lo he visto, pero pasa en muchos lugares. Es que yo sí tengo el trabajo que me merezco, yo sí tengo la esposa que me merezco, porque yo sí soy bueno, yo sí me cuido, ¿sí? Nos enorgullecemos de alguna cualidad de nosotros y nos creemos superiores a los demás. Y esto es orgullo. Y aún así seguimos diciendo, yo te amo. Le decimos a las personas, yo te amo.
cuando hay todo esto dentro de nosotros. Y dice la palabra que no es ofensivo. Y el que es ofensivo es el que practica contra otro o contra sí mismo la afrenta, el agravio o el insulto. ¿Y cuántas veces usamos palabras ásperas contra las demás personas y aún así decimos amarlos? Y yo les digo una cosa, yo aquí a ninguno de ustedes recuerdo haberles escuchado una grosería, gracias a Dios. No recuerdo haberles escuchado nunca una grosería, pero esas no son las únicas palabras ásperas, ni las únicas palabras ofensivas que hay. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces cuando entramos en una discusión familiar usamos las palabras que saben que hieren al otro? Con lo que sabemos que lo vamos a ofender, y lo hacemos de una forma sutil para parecer muy decentes y muy amorosos. Y a veces les decimos, es que tú siempre eres así, es que tú nunca haces las cosas bien o nunca haces las cosas como son. Y sabemos que va a ofender a la persona y aún así lanzamos esas palabras, pero más adelante le estamos diciendo que lo amamos. O ya se lo hemos dicho antes. ¿Será que sí amamos de verdad como nos dice la palabra de Dios? Si les digo por mí, me falta muchísimo. Todavía me falta muchísimo. Y el Señor nos habla, y la palabra de Dios es espada de dos filos, que va para adelante y va para atrás. Y aquí el Señor nos está hablando a todos. Y en adelante creo que los siguientes adjetivos y definiciones ya por sí solos se explican. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Cuántos cantaletosos y cantaletosas hay que siempre exigen que tiene que ser como ellos dicen y si no, no está bien? Por ahí levantaron una manito. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ay, ay, ay. Esto por aquí les pega un poquito más a las damas. Hay hombres que también lo hacen, pero la mujer es un poquito más histórica. Y recuerda, acuérdese que hace 5 años usted me hizo tal cosa. Mire, desde que teníamos 15 años y nos conocimos, siempre ha sido igual. Llevamos 30 años juntos y toda la vida ha sido lo mismo. Y me la ha hecho 1, 2, 3 veces. Y viene la cantaleta con fecha, hora, lugar y qué ropa tenía ese día, ¿cierto? Usted ese día me ofendió porque ese día usted miró a una muchacha que iba pasando y iba vestida de rojo. Y eso fue hace 10 años. Y sin embargo después le dice, mi amor, te amo mucho. Y lleva registro de todas las ofensas que le han hecho. ¿Será que seguimos amando? ¿Somos los amorositos que decíamos ser? Dice la palabra de Dios que no se alegra de la justicia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y aquí hay algo tenaz para todos. Ustedes no se han dado cuenta que cuando cogen a un ladrón y le dan patadas y lo golpean y lo amarran y lo latigan, mucha gente dice, ¿eso es lo que se merece? No me alegro, pero siento un fresquito. Muchas veces pasa. Y si les digo la verdad, cuando a nosotros nos roban, a los que los han robado, no se siente alegría y no se siente ganas de darle un abrazo al ladrón, ni de decirle Dios lo bendiga. Y aún así seguimos diciendo que amamos. Y dice la palabra que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa y la justicia triunfa, ¿verdad? Y eso no es justicia, mis hermanos. Coger a un ladrón y acabarlo con nuestras propias manos no es justicia, ni humana ni divina. Es simplemente satisfacer nuestros deseos de sangre y de carnalidad, pero no es justicia. Pagar mal por mal no es justicia de ninguna manera, ni humanamente siquiera, y mucho menos en lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero aún así seguimos diciendo te amo mucho. Dice la palabra de Dios que el amor nunca se da por vencido. Y por ahí el pastor nos ha contado un cuento muchas veces que le dice el novio a la novia, mi amor, yo por ti cruzo mares, océanos, nadando, mejor dicho, yo hago una triatlón 3 veces al día por llegar a donde tú estás. Y le dice la novia, ¿y vienes esta tarde, mi amor? Pues si no llueve, sí. Nunca se da por vencido, ¿cierto? Y aún así le dice, mi amor, te amo mucho. Así somos muchas veces con las demás personas. Y lo más triste, mis hermanos,
es que la mayoría de veces somos así con Dios. Señor, yo te amo, Dios te amo, y le cantamos acá tantas canciones que hay de amor para Dios y se las cantamos y levantamos nuestras manos, pero voy a la iglesia si no está lloviendo, si no está haciendo mucho frío incluso, porque si está haciendo frío, mejor me quedo viendo el partido o mejor me quedo viendo la serie de Netflix, ¿cierto? Y aún así le decimos a Dios que lo amamos, pero nos damos por vencidos en el primer tropiezo que tenemos. ¿Será que Dios nos está hablando? El amor jamás pierde la fe. Y a veces decimos, es que a ese sí le tengo fe. Al único que deberíamos tenerle fe es a Dios, porque Dios no nos defrauda. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nosotros queremos estar seguros en algo, debemos confiar es en Dios. Dios no nos va a defraudar nunca. Amén. Si yo quiero estar seguro de que mi esposa nunca me va a traicionar, primero tengo que serle fiel a Dios para que mi esposa sea fiel conmigo. Si yo le soy fiel a Dios, voy a traer fidelidad a mi vida y a mis relaciones. Amén. Y le soy fiel en todo. Si yo quiero ser bendecido, busco en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios de cómo voy a ser bendecido? Yo no soy bendecido solamente porque hoy decreto y declaro que llueven bendiciones del cielo. Pero si yo no estoy cumpliendo con los mandatos de Dios, eso no sirve de nada, mis hermanos. Si yo quiero ser bendecido, primero debo cumplir con lo que el Señor me dice y me pide para que yo sea bendecido. Amén. Siempre tiene esperanzas. Y no es que tenga 3 hijas que se llame Esperanza, sino que en realidad espera lo bueno siempre. Nosotros tenemos una esperanza bendita como cristianos, y es que nuestro Salvador Jesús regresará por nosotros como iglesia. Amén. Y que si no ha pasado, cuando partamos de esta tierra nos encontraremos con Él. Si por la muerte nos separa de este mundo, nos encontraremos con Él. Amén. Esa es la esperanza bendita, y esa esperanza nunca la podemos perder, y basados en eso podemos decir que tenemos esperanza para amar a los demás, y se mantiene firme ante toda circunstancia, como prometemos cuando nos casamos, en la enfermedad, en la tristeza, en la enfermedad y en la salud, en la tristeza y en la alegría, en el dolor, en la felicidad, ¿cierto? Entonces, examinémonos, mis hermanos. Se los digo porque el Señor me está hablando a mí también. ¿Será que somos fieles cuando todo está mal, cuando todo está difícil? ¿Y podemos seguir diciendo que amamos a las personas? Entonces, mis hermanos, para poder expresar todas estas características que ustedes están viendo en la pantalla, que representan el verdadero amor, hay una única opción para poder lograrlo. Por mis fuerzas yo no lo puedo hacer. Por mi voluntad, puede que yo sea la persona con mejores hábitos en el mundo, que sea el más disciplinado del mundo, pero por mis fuerzas nunca voy a poder lograr esto que dice acá. La única forma de lograr tener todas esas características, expresarlas y compartirlas con los demás y ofrecer verdadero amor, es que el amor esté en mí. ¿Y quién es el amor? Dios es el amor. Si Dios no está en mí, no tengo opción de expresar todas estas características del amor. ¿Cómo voy a dar dinero si no tengo dinero? ¿Cierto? ¿Cómo voy a dar alimentos si no tengo alimentos para mí ni siquiera? ¿Cómo le voy a dar refugio a alguien si no tengo dónde refugiarme yo? ¿Cómo le voy a dar a alguien amor si no tengo amor en mi vida? Y la expresión máxima del amor y la definición del amor está resumida en una palabra que es Dios. Si yo no tengo a Dios en mi vida, olvídese, mis hermanos. Puede ser el día del amor y la amistad, puede ser San Valentín para los extranjeros,
pero no vamos a ofrecer amor si Dios no está con nosotros. Así juguemos al amigo secreto, así le llevemos chocolates a la pareja, así lleguemos con globos de corazón y le digamos te amo, pero si Dios no está ahí, ahí no hay amor. Amén. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes siente la necesidad de amor? Y nuevamente levanten la mano los que sienten la necesidad de amor. Yo siento la necesidad de amor. Si siento la necesidad de amor, es porque siento la necesidad de Dios. Y si siento la necesidad de Dios, voy a buscar satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo la voy a satisfacer? En oración, en lectura de la palabra de Dios, ayuno. La palabra de Dios nos exhorta a ayunar porque fortalece nuestro espíritu dentro de nosotros y hace que mengue nuestra carne. Eso también es una expresión de amor. Amén. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la máxima expresión del amor que podemos encontrar. La máxima expresión del amor que podemos encontrar es que Cristo murió por nosotros. Porque nosotros no fuimos agradecidos y no somos agradecidos. Díganme una cosa, si usted un día una persona lo secuestra, lo golpea, lo maltrata, lo arrastra por las calles, le pone una carga pesada en su espalda y finalmente llega a matarlo, antes de morir, ¿usted estaría dispuesto a amar a esa persona? Les digo la verdad, yo no. Y yo creo que ninguno de los que está aquí sería capaz de soportar algo como eso. Simplemente la respuesta está en Cristo. Si queremos y necesitamos amor, vamos a la fuente de amor que es nuestro Dios y Salvador. Amén. Mis hermanos, como paralelo a esto, quiero contarles rápidamente una historia, resumírsela, porque no nos da el tiempo para leer completamente la historia que se encuentra en el libro de Oseas. ¿Ustedes han escuchado al profeta Gomelo? ¿Por qué es Oseas? Es un mal chiste, como tipo chiste de pastor, pero yo lo conozco como el profeta Gomelo. Pero este profeta de Dios tiene una historia espectacular en realidad, y tiene una historia como el título del mensaje, de amor incondicional. Este profeta de Dios, ustedes en su casa ojalá se lean el libro completo de Oseas y verá que es mejor que verse las telenovelas turcas. En serio, ahí se muestra una historia mucho más emocionante y más bonita que la de cualquier telenovela, y lo mejor es que fue real. Entonces les cuento rápidamente. Oseas era un profeta del Señor que vivía en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en prosperidad. El pueblo estaba pasando por un momento de abundancia, no tenían necesidades, estaban prosperando sus negocios, pero se habían olvidado de Dios, como nos sucede a veces, ¿cierto? Le rogamos al Señor, nos arrodillamos y le pedimos que nos bendiga, y vamos a la iglesia y hacemos ayuno y hacemos oración, pero cuando Dios nos bendice, ¿qué decía anteriormente? El pueblo se engordó, se ensanchó y se olvidó de Dios y tuvo dioses ajenos. Entonces, muchas veces estamos en necesidad, le pedimos a Dios, Dios responde, nos bendice, ¿y qué hacemos? Ponemos dioses ajenos, ¿como cuál? Como el dinero, como las bendiciones, las relaciones. Eso pasaba en el tiempo de Oseas. El pueblo había engordado, el pueblo se había crecido, estaba abundante en dinero, pero se había olvidado de Dios y tenía dioses ajenos. Entonces el Señor un día le ordenó al profeta que fuera y se casara con una prostituta. Y suena fuerte y feo, ¿cierto? Y si no lo han leído, lean el libro de Oseas, como les digo, para que constaten lo que les estoy diciendo. Y el Señor le dijo a Oseas: ve y cásate con una mujer que tenga estas características, es decir, una prostituta, y ten hijos con ella, para más. Imagínense al profeta de Dios, un hombre recto ante los ojos de Dios, y tener que ir y casarse con una prostituta.
no podemos desmeritar a la persona, no podemos desvalorarla, porque ella tiene el valor que podemos tener cualquiera de nosotros. Pero sin embargo, imagínense la situación: un hombre de Dios que pregonaba ante el pueblo la palabra de Dios, lo que Dios le decía, él iba y lo gritaba y lo decía en el templo, y de repente tener que ir y buscar una mujer en un lugar inadecuado y casarse con ella y tener hijos con ella. Pero el profeta obedeció, cumplió lo que el Señor le había dicho, y después de tener hijos con ella, esta mujer siguió siendo infiel. Pónganme atención acá, no se distraigan si hay alguna distracción, tranquilos, son niños y los niños tienen esta actitud por naturaleza, no se distraigan con ella. Oseas obedeció y se casó con esta mujer, tuvo hijos, y la mujer siguió siendo infiel después de haberse casado con él, y siguió teniendo sus actos de prostitución, y lo hacía por el amor a los bienes, a las joyas y a los detalles que traían sus amantes. Tanto fue así que dejó a este hombre de Dios y se fue a vivir con uno de sus amantes. Lo abandonó y se fue a vivir con uno de sus amantes. Y Oseas le había perdonado muchas veces, porque el Señor le decía: sé fiel. Y créanme que Oseas no era la persona que era feliz de vivir esas situaciones. Él sabía que su mujer le era infiel, y aún así seguía amándola, respetándola y valorándola. Tanto fue así que llegó el día en que sus maldades la alcanzaron, y el hombre con el que se había ido, esta mujer tenía por nombre Gomer, el hombre con el que se había ido Gomer, traicionando a su esposo, la maltrató, la desechó, la abandonó y la vendió como esclava. ¿Algo pasó entre ellos? No sabemos. ¿Celos de pronto? Pasó esto y esta mujer fue vendida como esclava. Sin embargo, el Señor siguió diciéndole a Oseas que fuera fiel a su mujer. Y viendo la que la estaban vendiendo, el hombre fue y pagó un precio alto por ella, donde nadie quería pagar por esa mujer. Él fue y pagó por ella, la levantó en sus brazos y se la llevó a su casa nuevamente para amarla nuevamente. Es una historia tremenda y a mí me conmueve fuertemente, y me conmueve porque es la historia de nosotros. Nosotros somos esa Gomer. Somos infieles con Dios. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? Tenemos dioses ajenos, y no porque tengamos un altar con una estatua. A veces hay personas que lo hacen, pero a veces adoramos el dinero. A veces adoramos a personas, cuando el Señor dice que la adoración es solo para Él. De esta manera es que Dios nos ama a nosotros. Así como el amor de Oseas por esta mujer, Dios tiene un amor incondicional para nosotros. A pesar de nuestras infidelidades, Dios sigue estando presente y nos rescata una y otra vez, y volvemos a caer en la suciedad del pecado, en la maldad, volvemos al lodazal, y aún así Dios extiende su mano, y es tan hermoso que pagó el precio más alto que se podía pagar. Envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Quién más podría pagar este precio? Y quiero que hagamos algo, mis hermanos, para concluir con este mensaje. Quiero que por favor se pongan en pie, los que puedan hacerlo. Vamos a acercarnos, vamos a abrazarnos, vamos a sentir el amor de Dios a través de los demás. Vamos a abrazarnos, espero que nadie quede sin un abrazo. Si está lejos, acérquese a alguien, póngale el brazo encima. Así no lo conozcan, no se preocupen, mis hermanos. Vamos a sentir el amor de Dios, que nadie se quede solo. Si hay alguien solo, alguno corra, abrácelo, hágase cerca de él, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulos 4, versículos 7 al 20. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Esto es una carta de amor que el Señor nos está enseñando a nosotros. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Continuamos. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesucristo en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el temor, todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos creyentes. Por último, mis hermanos, les dejo este detalle del Señor para nosotros. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de ellas 3 es el amor. Amén. Si puede, darle un aplauso al Señor porque Él es nuestro Dios poderoso. Deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se